Hola chicos, bienvenidos al curso de exploración fotográfica. Esta es la videoconferencia inaugural en la que yo les voy a explicar un poco qué es la fotografía científica y también vamos a hablar de la estructura general del curso. El curso, como ustedes habrán visto en el trayecto, consta de 4 semanas. En la primera semana hacemos una introducción a lo que es la imagen en la ciencia o la imagen científica. En la segunda semana hacemos una aproximación a los equipos fotográficos de ustedes y en la tercera hacemos un repaso sobre composición e iluminación para en la cuarta semana centrarnos en los usos específicos de la imagen científica. Este curso ha sido creado para personas que no tienen conocimientos previos en imagen. Entonces, los ejercicios que se proponen son ejercicios muy sencillos con el objetivo de que ustedes saquen el máximo provecho a sus cámaras. No importa si tienen una cámara muy avanzada, una reflex, llevan muchos años tomando fotografías o solo tienen una cámara fotográfica en sus celulares. Podemos hacer fotografía científica con cualquier equipo, siempre y cuando entendamos cuáles son las prestaciones de nuestro equipo y las posibilidades que tiene. Yo los invito a que participen muy activamente del curso, lean los documentos de cada una de las unidades y utilicen sobre todo el foro de dudas para que me escriban si tienen cualquier inquietud sobre las actividades que se proponen o sobre la mecánica de participación en el curso. Entonces, comenzando con esta videoconferencia, yo quiero primero aclarar que estamos en una época en la que estamos bombardeados de imágenes por todos lados. Hay imágenes en la calle, en las vallas publicitarias, en las revistas, en los periódicos. Estamos saturados de información, pero en realidad hay poco conocimiento. Las imágenes que nosotros vamos a hacer en este curso son imágenes de conocimiento. La información es poder, pero el conocimiento lo es aún más, porque la información caduca, la información es efímera, la información puede que ni siquiera pase por un proceso cognitivo, mientras que el conocimiento pasa por la razón, por la experiencia, por la comparación, por la explicación. O sea que el conocimiento es un proceso mucho más complejo y en ese sentido las imágenes de conocimiento deben aportar muchísimo más que una imagen informativa. Nosotros tenemos el compromiso que adquirimos aquí con este curso de hacer imágenes que realmente contribuyan al conocimiento que tenemos sobre un hecho, sobre una investigación, sobre la mirada simple que tenemos sobre el mundo. Tenemos que ampliar el conocimiento que tenemos y la fotografía es una herramienta para abrirnos un mundo de posibilidades al conocimiento. Nosotros hemos históricamente creído que la imagen es una copia de la realidad y que la imagen está ahí para decirnos esto es lo que existe, pero en realidad la imagen construye una realidad, no es una copia de la realidad. Entonces en esa construcción participa nuestra percepción del mundo, nuestra actitud sobre el mundo, nuestra visión personal. Por eso las imágenes que hacemos cada uno de nosotros son diferentes, porque son una construcción de la realidad basada en una experiencia muy personal e individual sobre lo que vemos y sobre cómo habitamos eso que llamamos mundo. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía, yo les diría a ustedes que ven, y muchos de ustedes tal vez me dicen que lo que ven es un campo o un pastizal, pero en realidad, si vamos al detalle de lo que hay en esta imagen, vemos que en esta imagen lo que nos muestra son fibras de óxido de tungsteno nanoestructurado. O sea, eso es una macrofotografía.
Lo que les quiero decir es que muchas veces las imágenes nos engañan o nos muestran una realidad que nosotros creemos que damos por cierta cuando en realidad no lo es. Entonces, lo que yo quiero que reflexionemos y que tomemos como una actitud crítica de ahora en adelante es que nosotros con esas imágenes que vamos a construir en un curso de fotografía científica no solamente estamos aportando al conocimiento, sino que estamos construyendo una cierta realidad o un cierto saber sobre el mundo que no necesariamente es el verdadero. Esta posición se acerca un poco más a lo que es la postura crítica sobre la ciencia y se aleja como de ese positivismo científico en el que creíamos que nosotros podíamos realmente ser objetivos o construir o llegar a conocer la verdad sobre las cosas. Yo creo que no es así y que la fotografía es una herramienta que nos posibilita crear ese mundo de conocimiento desde una postura personal. La fotografía históricamente ha tenido un papel muy importante como documento. Y aunque nosotros partamos de la base de que la realidad no es lo que muestra la imagen, la fotografía se convierte en un testimonio de lo que estuvo allí. Es como una huella que nos dice, esto ocurrió. En ese sentido, la fotografía científica es un registro de eso que nosotros hacemos en un laboratorio, de nuestra actividad como investigadores, y nos sirve para difundir eso que nosotros hacemos, para comunicar lo que nosotros hacemos a otras personas que puede que no estén familiarizadas con nuestra área de investigación, o puede que sí, y que a través de esas imágenes entienden mucho más qué es lo que ocurrió. En ese sentido, la fotografía científica, más que un saber específico, es un grupo de especialidades fotográficas que nos ayudan a entender el mundo de una determinada manera. ¿Por qué hablo de grupo de especialidades fotográficas? Porque podemos hablar de fotografía científica como, por ejemplo, fotografía de naturaleza o macrofotografía o fotografía microscópica o astrofotografía o fotografía submarina. Todas estas son ramas de la fotografía científica o especialidades fotográficas que contribuyen a la ciencia desde diferentes disciplinas. Entonces, hay un asunto importante aquí, y es que nosotros tenemos que tener claro que la fotografía ha servido fundamentalmente a la ciencia de dos maneras. Por un lado, para difundir la ciencia, para darla a conocer a la gente que sabe o que no sabe del hecho que nosotros investigamos, o también es elemento consustancial del proceso científico. Como ustedes sabrán, la fotografía científica, el proceso científico requiere de la observación, requiere de la experimentación, y en ese momento la fotografía se convierte en una herramienta fundamental para visualizar, fijar o demostrar lo que nosotros observamos durante el proceso de investigación. Hay muchas cosas que el ojo no es capaz de observar y que gracias a la fotografía y a los avances de los artefactos ópticos hoy podemos ver. Entonces, en ese sentido, la fotografía ya no solo es una herramienta para difundir la ciencia, sino que también es parte del proceso científico. Muchas veces en nuestros artículos la imagen es la conclusión a la que nosotros llegamos, o a través de todo un proceso científico podemos llegar a conseguir una imagen, y en ese caso esa imagen ya no es solo una herramienta de difusión, sino también parte del proceso científico que nosotros emprendimos. Entonces, yo los invito a que pensemos en la imagen científica no solo
como una copia de un modelo verificable del mundo o de una realidad específica, sino en objeto de ciencia. Como una ventana además que tenemos para ver el mundo y que tenemos para decirle al otro vea el mundo, pero es una ventana mucho más precisa, mucho más amplia, mucho más ambiciosa que lo que pueden ser las ventanas que ofrecen las imágenes de los medios de comunicación, porque son imágenes de conocimiento que están llamadas a la reflexión, al saber, al conocimiento que tenemos sobre el mundo. Esta imagen, por ejemplo, que yo les pongo acá, yo quisiera que pensaran unos segundos qué es. A veces uno puede creer que la imagen científica es el resultado de un tratamiento fotográfico o de una ilustración, o que un fotógrafo puso esto en un programa informático y lo hizo los punticos que ustedes ven ahí, pero no. Esta imagen es un analema, que es el recorrido que hace el Sol durante los 365 días del año sobre el firmamento. Es difícil que nosotros en una fotografía como estas pudiéramos entender, sin ser astrónomos, cuál es el recorrido que hace el Sol. Entonces, este es solo un ejemplo del gran poder pedagógico y comunicativo que tiene la imagen. Aquí yo quiero que reflexionemos también sobre un asunto importante, y es que muchos de nosotros creemos que la ciencia es algo frío, acartonado, que sigue un proceso como muy establecido, que hay que llevar una metodología, unos pasos, y en ese sentido se aleja del proceso artístico, que es mucho más creativo, más libre. Pero en realidad en la imagen científica la fotografía logra acercarse mucho al arte, y hay muchas imágenes científicas que son realmente artísticas, que tienen un gran valor creativo. Entonces, yo les traigo aquí dos frases que me parecen que recogen mucho como la filosofía de la imagen científica, también como hecho artístico, que es una frase de Fontcuberta, que es un fotógrafo catalán, que nos dice que la apariencia y la verdad confluyen ante el impulso creativo de quien construye la imagen. Y por otro lado, la de Flusser, que nos dice que arte y ciencia dialogan siempre, porque el verdadero conocimiento implica crítica y confrontación con los discursos dominantes. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer en este curso son imágenes que tengan un gran valor creativo, que hablen de nosotros mismos, de la experiencia de nosotros con el mundo, de lo que somos nosotros como sujetos, que demos rienda suelta a la creatividad, y que no pensemos que por ser imágenes científicas tienen que ser imágenes frías o que no digan nada. Al contrario, les tenemos que poner el corazón también a esas imágenes para que las imágenes comuniquen algo. Esta imagen, por ejemplo, que yo les traigo hoy acá, ustedes podrían pensar que es una imagen tal vez de algún hecho así como de ciencia ficción, o tal vez podría estar en una galería de arte, pero es una imagen científica que es conseguida a través de una escanografía digital cuando se fotografía un envase plástico. Este es solo un ejemplo también de lo que podemos hacer con fotografía científica y cómo esa fotografía científica puede tener realmente un valor muy, muy artístico. Entonces, en fotografía científica hablamos de dos grandes campos. Por un lado, tenemos la fotografía de lo que se puede ver, y por otro lado, la fotografía de lo que no se puede ver. Cuando yo hablo de la fotografía de lo que no se puede ver, no estoy hablando de fotografía de espectros o de fantasmas, estoy hablando de fotografía de cosas que no son fácilmente visibles al ojo humano. ¿Por qué? Porque pueden ser, por ejemplo, objetos o sujetos que son muy pequeños. Aquí hablamos de fotografía microscópica o de macrofotografía.
o de fenómenos que ocurren demasiado rápido. Entonces hablamos, por ejemplo, de fotografía de alta velocidad, y estoy segura que muchos de ustedes habrán visto imágenes, por ejemplo, de una gota de agua cayendo o de un mosquito congelado en el aire. Esos son imágenes que son capturadas gracias a la fotografía de alta velocidad. O fotografía de objetos o sujetos muy lejanos, como la astrofotografía. O situaciones en que la luz es muy fuerte o muy débil, o que están fuera del espectro visible, como la fotografía infrarroja o la fotografía ultravioleta. Para todas estas aplicaciones de la fotografía científica necesitamos unos aparatos o unas cámaras fotográficas con unos requerimientos específicos muy avanzados. Pero como yo les decía al principio, este curso está orientado a cualquier persona con cualquier tipo de cámara fotográfica. Por eso vamos a centrarnos en la fotografía científica de lo que podemos ver. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tipo de fotografía científica es esa? Pues es la fotografía que nos ayuda a describir fenómenos, a explicar los fenómenos, a demostrar fenómenos, y es una fotografía también muy importante para la ciencia. No solo porque ayuda a divulgar los hechos científicos, sino también porque es parte consustancial del proceso científico, como les decía yo inicialmente. Entonces, hay unas características específicas de lo que es la fotografía científica, de lo que podemos ver. Aquí a grandes rasgos se las expongo. En primer lugar, esa fotografía es una fotografía que debe reflejar valores neutrales, debe ser referencial. Cuando yo hablo de valores neutrales, quiere decir que aunque yo tenga una posición frente al mundo, yo no quiero con esa fotografía convertir como la imagen en una herramienta ideológica, sino que yo estoy tratando de demostrar algo que ocurre o explicar algo que ocurre de determinada manera. En ese sentido, la fotografía es muy referencial o documental, como les explicaba al principio. Además, debe ser universal, es decir, que cuando yo hago una fotografía científica en esta área, yo intento que esa fotografía pueda ser fácilmente descifrable por cualquier tipo de público, por cualquier tipo de persona con conocimientos o no del área científica en la que yo estoy. Y en ese sentido se acerca mucho a la visión positivista de la ciencia, porque en realidad se busca una fotografía lo más objetiva posible. Por otro lado, se busca que la fotografía sea fiel al objeto. Y cuando hablo de fiel al objeto, hablo de que la toma de la fotografía no cambie las proporciones del sujeto o no altere el sujeto, porque hay ángulos o hay objetivos que pueden deformar las proporciones de los objetos o los sujetos que fotografiamos. Entonces, la idea es que nosotros con esta fotografía mostremos las cosas tal y como las ve el ojo humano. Por eso se utilizan ángulos normalmente frontales que no cambian esa perspectiva. Por eso existen unas características específicas de la toma fotográfica. Por ejemplo, si no somos fotógrafos, tenemos que trabajar como científicos al lado del fotógrafo, porque si no, el fotógrafo no sabría qué fotografiar o cuáles serían las características de lo que nosotros queremos que fotografíe, o qué sería lo importante, lo relevante a fotografiar. Es ideal que el científico o el que lleva a cabo la investigación sea quien tome las fotos o esté al lado del fotógrafo, para evitar que lo que se fotografía no sea lo relevante para la investigación. También es importante que se elimine el fondo para que el fondo no distraiga, pero si nosotros estamos en trabajos de fauna o en exteriores, podemos utilizar el fondo como una herramienta para informarnos sobre el tamaño del objeto o el sujeto o la especie que estamos fotografiando o el ecosistema donde vive.
También es importante que la iluminación no oculte los detalles, porque muchas veces lo que nos pasa es que tenemos una iluminación de mucho contraste que en las sombras disminuye la información de lo que nosotros queremos fotografiar. Entonces, en ese sentido, se utiliza una iluminación muy plana, con unas luces poco contrastadas, que luego ya trabajaremos con más detalle en el apartado de composición e iluminación de este curso. Y también, como les decía al principio, utilizamos ópticas que no tengan distorsión. Por ejemplo, evitamos el uso de gran angulares o de ojos de pez porque pueden deformar las proporciones de los objetos. Y aunque muchas veces hacemos retoque digital, evitamos que con ese retoque digital alteremos el significado de la imagen o el contenido sustancial de la imagen. Cuando yo hablo de retoque, hablo, por ejemplo, de que podemos aumentar el contraste o disminuirlo o mejorar el enfoque, pero cosas muy sutiles que no afecten realmente el contenido sustancial de la imagen. Como yo les decía anteriormente, tenemos unas aplicaciones así como más emblemáticas de la fotografía científica, que serían, por ejemplo, la fotografía en 3 dimensiones, la fotografía panorámica, la fotografía de naturaleza, submarina. También tenemos la fotografía forense o pericial, que es la fotografía que se utiliza para cuando ha ocurrido un hecho delictivo, pues va un fotógrafo, fotografía, por ejemplo, el cadáver, y a partir de esa fotografía se puede obtener mucha información. Yo aquí, por último, solo les quiero dejar una fotografía que muchos de ustedes ya estarán habituados. Es una fotografía en 3D de un bebé dentro del útero. Yo creo que es una de las fotografías que más ha cambiado la historia de la ciencia, porque a partir de este tipo de imágenes no solo se le enternece el corazón al papá y a la mamá del bebé, sino que también es posible diagnosticar enfermedades como de la espina bífida del bebé o trastornos con los que van a nacer el bebé, que pueden ser curables cuando el bebé está en el útero. Entonces, pues este es solo un ejemplo de cómo la fotografía científica contribuye a la vida, a la ciencia y a lo que nosotros podemos darle al mundo como en una investigación. Entonces yo los invito a que disfrutemos mucho de este curso, a que estemos muy participativos. A veces el entorno virtual parece que nos aislara o nos dejara muy solos en el trabajo, pero al contrario, es una herramienta que posibilita que estemos en contacto todo el tiempo, que compartamos nuestras imágenes. Ustedes verán que en cada una de las unidades del curso hay actividades para que ustedes hagan fotos y las suban a Flickr. Entonces yo los invito a que no posterguemos ese trabajo, que entreguemos los trabajos puntualmente y que estemos también atentos a las fotos que publican nuestros compañeros para comentarlas y realmente hacer un trabajo enriquecedor entre todos. También tendremos 2 salidas, o sea, nos veremos en un taller de iluminación y composición, y también en una salida pedagógica al Parque Explora, donde los invito a que participemos como con mucho ánimo y que le pongamos todo el cariño al curso, porque como yo les decía al principio, la fotografía científica no es esa imagen fría y calculadora que podemos pensar de la ciencia, sino que es una imagen creativa y que aporta al conocimiento que tenemos sobre el mundo. Y bienvenidos al curso de exploración científica.